Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas tardes o buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa llamado Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Espero en Dios que hayan pasado unas festividades preciosas, maravillosas, como son la Navidad y el Año Nuevo, tanto en familia como en amistades, ¿verdad? Espero que lo hayan pasado sumamente bien y también espero que este año los haya recibido o les traiga mucha alegría, mucha paz, mucho amor a todos ustedes. Sé que es un poquito tarde porque estamos en el tercer lunes ya del mes de enero, pero nunca, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Es verdad. Así que, bueno, hoy vamos a comenzar un tema bonito, tema precioso que espero que les guste. Es cómo aprender o cómo saber orar, ¿verdad? Muchas veces me he encontrado en la iglesia con personas que me dicen cómo yo puedo orar. Personas que vienen llegando recién a la iglesia o son totalmente nuevos, o que son personas que no saben, que nunca lo han hecho y entonces quieren saber de alguna forma. Entonces, bueno, poder aprender esto para que después nosotros lo podamos enseñar a los demás. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Así que ese es el tema que vamos a estar, por lo menos, yo digo que un par de semanas. Sí, un par de semanas vamos a estar con eso. Ya después ya tomaremos otro tema. Vamos a hablar sobre lo que es la oración, cómo se puede orar a Dios y también qué es lo que es orar y rezar. ¿Cuál es la diferencia? Si la hay alguna, ¿verdad? Vamos a ver todo eso. Porque muchas veces dicen, voy a rezar. Y lo que está haciendo a lo mejor está orando. O voy a orar y a lo mejor está rezando. Entonces vamos a ver si esa situación tiene alguna diferencia o no la tiene, ¿verdad? Como todos los lunes nosotros comenzamos, ¿verdad? Con una oración inicial. Esta oración siempre se hace por dos motivos. Una, para que el programa vaya bien, que sea el Espíritu Santo el que hable, no yo, que sean las palabras de Él. Y en segunda instancia, para pedir por aquellos que escuchan este programa y les vaya sumamente bien su vida y también puedan aprender bastante para que entonces después puedan, ¿cierto? Puedan defender su fe, defenderla. Me quedé así pensativo porque hoy me topé con una persona que estábamos justamente hablando de la Navidad y me dijo que ella había quitado todos los ornamentos, las decoraciones de Navidad el día 1 de enero. Sí, el 1 de enero la había quitado. Entonces yo le dije, ¿por qué no había esperado hasta la Epifanía? ¿Por qué no había esperado hasta el día 6? Entonces ella me dijo, no, porque ella no creía en eso. Entonces yo le dije, bueno, por cierta razón, ha de pensar de que como tú eres cubana, indudablemente que tienes tus razones para no saber, para no entender, para no comprender de qué se trata y qué es la Navidad y qué es el Año Nuevo y por qué la Epifanía, ¿no?
Entonces ella me salió con algo que realmente no lo esperaba. No esperaba eso. Me salió con que, primero me dice, la religión no existe. Y después me dijo, la iglesia tampoco existe. Y le digo, ¿por qué tú dices eso? Me dice, porque Dios está en todas partes. Y como está en todas partes, yo no necesito ir a una iglesia o ir a una religión para yo orar al Señor. Digo, ok. Si Dios está en todas partes, porque lo está. En estos momentos Él está aquí con nosotros, ¿verdad? Él está en todas partes. Si Él está en todas partes, entonces, ¿por qué tienes que negar el hecho de que Él haya creado su iglesia? Y ella me dice, no, Él no creó ninguna iglesia. Yo le dije, sí creó una iglesia. Y creó la iglesia católica. Que después se dividió, es otra cosa, pero es la iglesia católica. No, eso no es verdad, eso es mentira. Le dije, pues yo te voy a demostrar de que realmente sí, Dios creó, fundó la iglesia, ¿ok? Su iglesia, para que tú entiendas de que hay una iglesia. El hecho que tú puedas creer o no creer ya es otra cosa, totalmente diferente, pero lo hay. Y entonces le hablé de Mateo 16:18. Mateo 16:18, donde dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿verdad?, edificaré mi iglesia, y el mal nunca prevalecerá en ella. Entonces eso es lo que le mostré. No pudimos seguir hablando más, no había mucho más tiempo. Yo le dije, ojalá algún día tengamos la ocasión de poder conversar al respecto para yo demostrarte lo equivocada que tú estás y ojalá puedas entender y así puedas tener una razón para poder creer mucho más en Dios y no por unas decoraciones o por alguien que te dijo que no existía la religión o no existía la iglesia. ¿Ok? En eso me quedé pensando, por eso estaba justamente, ¿verdad? Así que, pero nada, vamos a comenzar con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te vamos a dar gracias por el día de hoy y te vamos a dar gracias por el día de ayer como también el fin de semana. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das. Te vamos a dar gracias por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra casa, nuestro hogar, por tantas cosas que nos das, Señor, con tu inmenso amor, que muchas de ellas no la merecemos. Te vamos a pedir, Señor, por todos los enfermos, por todos los necesitados, todos aquellos que necesitan de ti. En forma especial por aquellos que están, ¿cierto?, en sus últimos momentos, para que si parten hoy, mañana o pasado, puedan ir directamente a tus brazos, Señor. Te vamos a pedir para que pongas tu mano misericordiosa en aquellos que necesiten de ti, como también en aquellos que están enfermos, para que se puedan sanar. Te vamos a pedir también por los seminaristas, diáconos, religiosos, por los sacerdotes, obispos, por el Papa Francisco, en especial por Monseñor Garza, Monseñor Wensky y mi hijo Nicolás. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias. Te vamos a pedir por este programa para que pueda ser escuchado con alegría, con amor, en paz y para que se pueda aprender por cada palabra que tú dices, Señor. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Y si ya oramos, ¿cómo podemos alimentar más esa oración? ¿Ok?
El católico ora repitiendo palabras y fórmulas. Te dirá, ¿cómo es eso? Sí, repite palabras y fórmulas. Una oración es una repetición de ambas cosas, aunque no lo crea. Así es, una repetición de palabras y fórmulas. Una fórmula es, por ejemplo, el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Credo, o la Confesión. Son fórmulas, ¿ok? Y en cuanto a cuántos rezos más hay en nuestro haber, o sea, hay muchos más, muchos, ¿ok? Pero también el católico ora con palabras propias, como por ejemplo, gracias Señor, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Por el día de hoy, por el día de ayer, gracias por lo que me das, gracias por mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. También es una repetición de palabras porque ya alguien las dijo. No es tan solo que usted tenga esas palabras nada más para Dios. Ya hay mucha gente que lo ha dicho. A lo mejor en estos momentos hay muchas personas que están orando a Dios y pidiendo lo mismo que yo. A lo mejor también le están dando gracias también por lo mismo que yo di. Gracias por el día de hoy, gracias por el día de ayer, gracias por darme tu amor, gracias por darme tantas cosas, Señor. Todo eso son palabras repetidas, ¿verdad? Que mucha gente la utiliza, mucha, en todo el mundo, en todo el mundo. A ver, orar. Orar proviene del latín orare, que se refiere a hablar, pedir o rogar por algo. Hablar, pedir o rogar por algo. Eso significa. De manera más exacta, la definición es dirigirse mentalmente o de palabra, ¿ok?, a una divinidad. Por ejemplo, si usted le reza a la Virgen, o si le reza a Jesús, o a Dios, o al Espíritu Santo, ¿verdad? O a una persona sagrada, por ejemplo, un santo, ¿verdad? Usted le reza a San Francisco de Asís, a Santa Clara, quien sea. ¿Ok? Eso es hablar, pedir o rogar por algo. La segunda es pedir o rogar por algo, es en el hecho de que la Iglesia Católica la ha definido como una petición, que es elevada a Dios, una petición elevada a Dios. Y que esto se trata de buscarlo a Él para agradecerle por las bendiciones o situaciones que una persona ha atravesado, o para pedir su intercesión en algunas situaciones, bien sea compleja o no. Muchas veces le pedimos al Señor que nos ayude en algún problema que nosotros tenemos, ¿ok?, o en algún problema que nosotros estamos pasando. Nosotros lo hacemos. En otras ocasiones lo que hacemos también es, por ejemplo, pedirle por las enfermedades, o por alguna persona, pariente que pueda estar enfermo, ¿ok? Entonces, esos son peticiones elevadas a Dios, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, sin importar que debas pedirle a Dios, la manera correcta de hacerlo es en voz alta, mediante cantos o con acciones, como por ejemplo bendiciendo por medio de tu palabra a alguien más. Si usted tiene la posibilidad de irse al cuarto a solas y hablar con el Señor en voz alta, va a ser mucho mejor que ir a un lugar donde hay mucha gente y usted tiene que estar haciéndolo mentalmente. No es porque Dios no vaya a escuchar lo que usted está haciendo mental. Dios lo escucha. Pero cuando uno habla, ¿verdad?, en estos momentos, como yo hablo al Señor, es más factible que Él ponga más atención a lo que usted está diciendo, por el hecho que usted le está hablando, Él le está comunicando. Cuando lo hace mentalmente, ¿verdad?, Él tiene que entrar en usted para poder saber lo que usted está diciendo, ¿verdad?
Entonces, muchas veces es mucho más factible el hecho que usted pueda decir las palabras, aunque sea no gritando, pero sí hablando en voz baja, ¿verdad? Como por ejemplo decir: Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por todo lo que me das, Señor. Voz baja, ¿verdad? O si usted está, por ejemplo, en el Santísimo, si está en un lugar de la capilla o en la iglesia y hay más personas que están orando y no se puede meter bulla, entonces hágalo mentalmente, ¿verdad? Hágalo mentalmente. Hay personas que yo le escucho susurrando. Susurrar es: gracias, Señor, por esta me bendiga, gracias por... ¿Me entiende? Os te pido, Señor, por este momento, os te pido por mi madre, os te pido por mi padre, y así. Eso es susurrar. Entonces lo puede hacer, ¿verdad? Si es que usted lo estima conveniente, si es que es mejor para usted poder tener esa comunicación con el Señor a voz viva, ¿ok? No está mal que lo haga mental, no, Señor, está bien, ¿ok? A voz, ¿cierto? De palabras un poco más escuchadas, ¿cierto? Es un poquito mejor. Entonces, lo usual está en orar de forma silenciosa e introspectiva, tanto para pedir a Dios como para reconocer los errores. Rezar. Vamos a ver qué es lo que es rezar. Rezar proviene del latín recitare, que significa recitar. Para la Real Academia Española, su significado es el siguiente: dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Dicho del clérigo obligado a ello, recitar el oficio divino vocal o oralmente. Es un escrito, decir o decirse algo en escrito, en un escrito. ¿Ok? Hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Ir a misa donde oramos en voz alta, en contraposición a cantarla. ¿Okay? Se dice que cuando usted canta, ora 2 veces. Eso lo dijo San Agustín. Cuando usted canta, ora 2 veces, porque las canciones son plenamente oraciones. ¿Ok? Son oraciones. Pero en este caso estamos hablando de rezar. ¿Ok? Recitar. Es el recitar. El dirigirse a Dios con oraciones de contenido religioso. Puede ser en un escrito, le puede escribir. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo fui a Israel, yo le pedí a muchas personas que escribieran lo que ellos querían pedir al Señor, y entonces yo lo puse en el muro de los lamentos. Ahí lo puse. En algunas otras ocasiones lo ponía en otro lugar, como por ejemplo en la boda de Caná, o cuando en Cafarnaún o en Galilea, los puse ahí en diferentes lugares para, ¿cierto? Son escritos que ustedes hacen, ¿cierto? Para pedir al Señor o para dar gracias al Señor. Para la Iglesia Católica, el rezar se encuentra dentro de la oración, pues existen muchas formas de hacerlo. El rezo puede realizarse en comunidad, mientras que la oración es más personal. ¿Por qué es eso? Porque el rezo puede ser el Padre Nuestro y lo puede hacer en comunidad. Pero una oración no lo puede hacer en comunidad, sino que ya eso es totalmente personal. El rezo entonces se puede realizar en comunidad, ¿ok? Y la oración de tipo personal o solitario. Ya que cuando un sacerdote pide a las personas que se encuentran en misa que oren, se refiere a hacer plegarias en silencio, pero por su parte el rezo no requiere de esto. ¿Cómo hacerlo? Para rezar, debe acudir a tus plegarias, pero en voz alta. Recuerda que esto lo puedes hacer en familia, con tu pareja o en comunidad, pues requiere de voz alta para que se efectúe la acción de rezar
O sea, el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier oración que se tenga que hacer en voz alta, y no peticiones, como por ejemplo cuando dice vamos a pedir algo y la respuesta será, escúchanos Señor, te rogamos. Y entonces usted pide, ¿cierto? Hace un rezo, una petición, una oración, lo hace en voz alta y al final en la comunidad o el grupo o la familia dice, escúchanos Señor, te rogamos, ¿verdad? Ok. Lo importante tanto para orar como para rezar es que lo hagas con devoción, fe y entrega al momento de tener este momento íntimo con Dios. Es un momento íntimo, es un momento como por ejemplo cuando usted le dice a su pareja, ¿verdad? A su novio, a su esposo o a su esposa, lo que sea, dice, necesito conversar contigo de algo importante. Se van en privado y conversan. Eso, yo necesito conversar con Dios. Y le dice que necesito conversar contigo. Entonces te pones en tu cuarto, cierras la puerta y te pones a rezar o a orar con Él, hablando con Él. O te vas al Santísimo, o te vas a la capilla, o te vas a la iglesia a orar y comunicarte con Él, ¿verdad? Entonces, pero hay que hacerlo con devoción. Al momento de tener este momento íntimo con Dios, Él escuchará todas las cosas que tú le vas a decir. Es tal cual como tu esposa o esposo, cuando tú le dices, quiero conversar contigo de algo importante, él o ella te va a escuchar, ¿verdad? Lo mismo hará Dios. Cuando tú lo ores con Él, yo quiero orar, Él te va a escuchar. No te preocupes de que si está en 50.560 partes más, no. Él te está escuchando, no te preocupes. ¿Ok? Nosotros somos mortales y escuchamos unísono. Él es inmortal. ¿Ok? Por lo tanto, Él tiene la facultad de escuchar complementariamente. No importa cuántas oraciones. Él tiene esa capacidad. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a Lucas 11:1-2. Vamos a entrar en materia. ¿Ok? ¿Cómo Jesús nos enseña a orar? ¿Ok? Lucas 11:1-2. Dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino. Y aquí podemos notar que el Señor enseña a orar con fórmula, el Padre Nuestro. Y si continuamos con Lucas, Jesús nos dice, en el 9, también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Muy bonito. ¿Ok? Por esto se dará y Él lo dará, siempre y cuando lo hagamos de corazón. ¿Ok? Si hacemos las peticiones de corazón, Él las escuchará y nos las dará. Si no las hacemos de corazón, Él percibe eso y entonces no sé si no la irá a dar, pero va a tomar su tiempo, porque Él quiere que tú lo hagas de corazón, con fe. ¿Ok? Bueno, ya seguimos. No se vayan. ¿Ok? Ya regresamos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Bien, hemos regresado. Vamos a continuar con el tema que hemos comenzado, que es la oración o cómo aprender a orar, ¿verdad? Estamos hablando de algo importante, algo muy maravilloso, que hay personas que lamentablemente no saben o no se dan cuenta, a lo mejor lo están haciendo, pero no se dan cuenta. Muchas veces a mí han llegado personas a decirme, ¿cómo yo puedo orar? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo orar? O me dicen, yo he escuchado muchas veces, no sé orar, no sé cómo se hace, ¿verdad?
Así que por lo tanto, aprendamos y pongámoslo en práctica. De eso se trata, poner en práctica, ¿verdad? Bien, estábamos hablando de Lucas. Fuimos a Lucas 11, 1, 2 y después del 9 al 10. Ahora vamos a ir a continuar con Lucas, para continuar con este tema. Y vamos a ir a Lucas 18, 1. Lucas 18, 1. Dice, después le enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. ¿Por qué desanimarse? Ahora los apóstoles también enseñan a orar con fórmula. Enseñan a orar con fórmula. En Efesios 5, 19, 20. Vamos a Efesios 5, 19, 20. Dice así, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Esos son rezos. Siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su oración. ¿Se dieron cuenta? Ok, voy de nuevo. Efesios 5, 19, 20. 19. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y hagan cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Rezos. Siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración. ¿Okay? San Agustín decía que, ya lo dije anteriormente, decía que el cantar era orar 2 veces. Y un canto es una fórmula. Es una fórmula. El canto, por ejemplo, hay muchas canciones sacadas de la Biblia. Muchas canciones. Por ejemplo, está la canción esta de La alegría de vivir, ¿okay? Niña, bueno, en fin, hay muchas. Está la canción esa que es muy bonita, La boda de Caná, muy bonita, muy hermosa la canción esa. Y así, hay muchas canciones cantadas, sacadas de la Biblia. Hay otras que no, que son inventadas, pero en relación, ¿cierto?, a ciertas cosas que hay en la Biblia. Y por eso puede ser rezos u oraciones. Por eso el cantar se ora 2 veces. ¿Ok? Vamos a Mateo 26, 44. Mateo 26, 44. Para Jesús la oración tenía un lugar especial en su vida. Veamos por qué. 44. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por eso también nosotros muchas veces repetimos las mismas palabras. Por ejemplo, cuando hacemos el Ave María, son el rosario del Ave María, son 5 decenas y todas son en el rezo del Ave María. Y por cada misterio hay un Padre Nuestro, o sea, en una repetición, son 5 Padres Nuestros y son 50 Ave Marías. Todo una repetición. ¿Okay? Todo es una repetición. Ok, aquí mismo se puede ver cómo Jesús repetía, ¿cierto?, las mismas palabras para orar. Vamos a Lucas 22, 40, 41. Lucas 22, 40, 41. Dice, llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba. Jesús oraba mucho. Día y noche. ¿Ok? Día y noche oraba cantidad. ¿Ok? Pero cantidad. No creo que haya habido una persona con tanta oración como Jesús. Y si lo hubo, es muy probablemente que a lo mejor alguno de los santos lo podría haber hecho. Porque hay muchos santos que también se dedicaron mucho a la oración. Mucho. ¿Dónde oraba? Vamos a Lucas 5:16. A ver, ¿a dónde oraba Jesús? Dice, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Desiertos, lugares lejanos en solitario.
que nadie lo escuchara. Eso es lo que debe hacer usted. ¿Ve? Eso es lo que debe hacer usted. Ir a orar desérticamente, o sea, en un lugar apartado. Por eso vaya al cuarto, se cierra con el pestillo, ahí ora. O por ejemplo, se va al patio. Yo me acuerdo una vez, déjenme contarles, una vez me levanté temprano por la mañana, muy tempranito. Mi esposa entraba, en aquel entonces entraba más temprano que yo. Y ella se levantaba súper temprano por la mañana. Yo me levantaba como una hora después que ella. ¿Ok? Y un día, fíjense, un día me levanto y no la veo. No la vi en el living, no la vi en el family, no la vi en la cocina, no la vi en el comedor, no estaba en mi cuarto. Entonces pegué la mirada hacia afuera para ver si estaba el carro y ahí estaba el carro. Entonces me fui hacia los otros cuartos de la casa, a ver si ella estaba, los otros baños, y no estaba. Y dije, ¿dónde está mi esposa? Me fui al garage para ver si estaba en el garage, tampoco estaba. ¡Wow! En eso, cuando vengo saliendo del garage, entrando del garage, ella viene entrando desde el patio. Y yo estaba preocupadísimo, porque yo no sabía dónde estaba. Y le dije, ¿pero dónde tú estabas? No, estaba en el patio. ¿Pero qué estabas haciendo en el patio? Y tanto tiempo. Y era que ella estaba rezando, orando, ¿verdad? Rezando y orando a una virgen que nosotros teníamos en el patio. Y ella había puesto una silla frente a la virgen y ahí se había puesto a rezar y a orar. Y por eso se tomaba su tiempo. Y eso lo hacía todos los días. Todos los días. Yo me quedé asombradísimo. Y cuando regresé a mi cuarto me puse a llorar. Porque me llamó mucho la atención. Mucho me llamó la atención. Eso lo hizo mi esposa años atrás, cuando ella entraba mucho más temprano al trabajo, lo hacía. Y teníamos la Virgen en el patio trasero. Ahora tenemos la Virgen en el patio delantero, al frente de la casa de la Virgen. ¿Okay? Así que, para que ustedes sepan, ¿no? Bien, vamos entonces a Lucas 21:37. Lucas 21:37, que dice: durante el día enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado Los Olivos. Se retiraba al monte Los Olivos. ¿Para qué se retiraba? Para orar. No sé si ustedes han tenido la suerte de estar en Israel. Yo he tenido la ocasión de poder estar dos veces. El monte de Olivos, ¿cierto? A donde estaba el templo, queda un poquito distanciado. No sé cuánto habrá que caminar, pero habrá que caminar un poquito. Por lo menos serán caminando, yo me imagino que debe ser como 25 a 30 minutos caminando despacio, ¿okay? Desde el templo, ¿verdad? Donde está el muro de los lamentos, porque ahí estaba el templo antes, hasta donde está el monte de los Olivos. Así que por lo menos me imagino que unos 25 a 30 minutos, porque también había que bajar y después subir. Así que por lo tanto, unos 25 a 30 minutos. Y él se iba desde el monte, desde el templo al monte a orar. Se retiraba a orar, lo más lejano posible, lo más solitario posible. ¿Ok? Allá se iba. Entonces, ¿y cuánto tiempo oraba? Miren, Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice: de madrugada
cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. De madrugada. Vamos a suponer que él se levantaba a las 4 o 5 de la mañana para ir a orar. ¿Ok? Él oraba constantemente. No era como cualquier otra persona que ora una vez a la semana, a lo mejor por la noche. No, él oraba constantemente. En constancia estaba en conexión con el Padre. ¿Ok? En constancia. Se pasaba horas y horas orando. No eran 15, 20 minutos. ¿Ok? Se pasaban 2, 3 horas orando. Pero si queremos ser más específicos, en Lucas 12 nos dice que se pasaba toda la noche orando. ¿Ok? Toda la noche orando. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones lo hizo así. Pasaba toda la noche orando. Wow. ¿Qué hizo Jesús para escoger a sus apóstoles? Vamos a ir a Lucas 6, 12, 13. 6, 12, 13. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar. Él tenía que escoger a sus apóstoles. Y se retiró a una montaña para orar. Para orar a Dios, al Padre, por sus apóstoles, por lo quien él iba a escoger. ¿Ok? Y pasó toda la noche orando con Dios, con el Padre. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de ellos, a los que les dio nombre de apóstoles. Ya él había escogido varios. Cuando terminó de orar toda la noche, al día siguiente los llamó y dijo: tú, van a ser los 12 apóstoles. Mis apóstoles. ¿Ok? Siempre hemos escuchado que debemos decir que se haga tu voluntad. Jesús sería el primero en pronunciar estas palabras al Padre. Que se haga tu voluntad. ¿Dónde? Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue el primero. ¿Ok? Fue el primero. ¿Y qué pasaba cuando Jesús oraba? ¿Qué pasaba cuando él oraba? Vamos a Lucas 9:29. Lucas 9:29. Dice: mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Han habido santos que cuando estén orando se elevan del piso. Santos y santas. ¿Ok? Tienen su oración tan profunda, pero tan profunda que se elevan. Se elevan, ¿cierto? En las alturas. Se elevan. Eso quiere decir es que están tan compenetrados con Dios, pero tan compenetrados, que indudablemente que su oración, ¿cierto?, es tan fuerte, con esa conexión que tiene con el Padre, que se eleva. ¿Ok? Y eso pasó con muchos santos, no con todos, pero con muchos. ¿Ok? Esto tiene como significado que cuando se ora como Dios quiere, como Dios manda, nuestro rostro puede cambiar de aspecto, pero solo se puede lograr con la oración. Si usted ora constantemente, un día puede ser testigo de sí misma o sí mismo de algún cambio suyo. A lo mejor se eleva en el piso, o a lo mejor le cambia el rostro, o a lo mejor algo pasa, o su vestidura se alumbra, ¿verdad? Algo pasa porque está en conexión con Dios. Pero eso es una oración profunda, muy profunda. Por eso algunos santos lo pudieron hacer. ¿Ok? Entonces,
Como por ejemplo tenemos a Moisés cuando subió a la montaña y se estuvo 40 días y 40 noches orando. Y cuando bajó su rostro había experimentado transformación deslumbrada. De ahí viene que la oración nos da muchas cosas que nosotros no podemos explicar, como la levitación. Levitación, el elevarse del piso, levitación. ¿Cuántas personas que se encuentran orando se les ve que en plena levitación? Entonces, cuán entregados están en su oración, concentrados en el Señor. Para ellos no existe nadie más que el Dios y están completamente concentrados en Él. Y por eso se levitan, se alzan. Usted lo ve que están en el aire. ¿Ok? Por eso. Ahora, veamos cómo lo hacía Jesús. Por ejemplo, Jesús oraba antes de comer. Vamos a ver. Lucas 24:30. Lucas 24:30. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. O sea, esto quiere decir de que cuando Jesús está en la cruz, Jesús está orando. A ver, me explico de nuevo para que pueda entender. En Lucas 24:30 dice, mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. O sea, esto quiere decir de que Jesús oraba antes de comer. ¿Ok? Lo hizo en la última cena. Lo hizo también cuando en la calzada de Emaús, ¿ok? Cuando llegó a la casa de los dos peregrinos estos que iban de camino a Emaús. Entonces, y al sentarse a la mesa, él oró y ahí lo reconocieron. Así que por lo tanto, Jesús oraba. Al sentarse a la mesa, oraba. ¿Ok? Ahora, también Jesús oraba y oró en la cruz. Vamos a verlo. Juan 17, 6, 19. Juan 17, del 6 al 19. Dice así. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que me sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, y para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo las odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que lo preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Ahí Jesús estaba orando por sus discípulos, estaba orando por sus apóstoles. ¿Ok? Ahora, va a orar por nosotros. Fíjense. Juan 17, 20, 25. Juan 17, 20, 25. Oración para nosotros. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí.
Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que lo que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque yo ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Esa fue la oración por nosotros. ¿Ok? Ahora, una oración por Él. Por Él. Juan 17:1-4. Juan 17:1-4. Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique. Y ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Ahí está. ¿Ok? Cuando ustedes recuerdan cuando Jesús decía: Dios mío, mío, ¿por qué me has abandonado? Esa famosa frase que todo el mundo piensa que le recriminaba a su padre por haberlo abandonado, es una oración. Una oración en el Salmo 22:2. Salmo 22:2. Que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí, clamor y mis gemidos? ¿Ok? Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Pásenlo bien. Pasen bien esta semana. Vamos a continuar la siguiente y tal vez finalicemos la próxima. No lo sé, pero trataremos. Que les vaya muy bien. Gracias por todo. ¿Ok? Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.
Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.